Muy buenas noches, Lucky de Broy. Qué bendición que ya estás aquí lista para estudiar de la palabra de Dios, lista para que podamos hoy sumergirnos en esta bendita palabra del Señor que es tan valiosa, tan preciosa. No hay nada que tenga más valor aquí en la tierra que la palabra que el Señor dejó para nuestras vidas. No hay libros, películas, riquezas que puedan compararse a este tesoro que Dios nos dio. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás ya aquí con nosotros. Mi querida hermana Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús. Me alegra muchísimo que ya estén aquí listos para que podamos estudiar la bendita palabra del Señor. Dios es bueno. Hermana Elizabeth, le bendigo en el nombre de Jesús. Elizabeth Arriaga. Dios es bueno, pero no solamente es bueno, sino que ha mostrado su bondad, su favor, su misericordia, incluso su justicia para rescatarnos, redimirnos, transformarnos, hacernos nuevas criaturas. Pero Dios nos dejó también su palabra y a su Espíritu Santo para que pudiéramos conocer más de Él, más de la profundidad de Él. Él quiere mostrarse a nosotros. Él quiere revelarse a sus hijos, a su pueblo. Y se ha revelado de diferentes maneras a través de la historia de la humanidad. Vemos cómo con Adán tenía una relación y tenía una revelación Adán de Dios, pero no era todo eso. Vemos que la humanidad ya fuera del jardín del Edén tuvo también una revelación de Dios a través de los patriarcas, como Enoc, como Adán, como Noé, perdón. Y luego ya vemos la historia a través de los ojos de Abraham y de su descendencia, cómo Dios fue mostrando cada vez más esa bondad que tenía para con el hombre y el deseo que tenía de rescatarlos. Pero hay algo tan trascendental y tan hermoso, que Dios fue dando pistas acerca del quién era Él. Y cuando vemos nosotros cada nombre que se revela a sus hijos a través de la Biblia, nos va dando una faceta, nos va mostrando una faceta de nuestro Dios. Jehová Jireh, el que provee. Aquel que se muestra como el que provee lo suficiente para ti y tu casa. Jehová el Shaddai, el omnipotente. Aquel que todo lo puede, aquel que no hay nada imposible para él. Y así nos va dando diferentes facetas, revelando diferentes facetas de su poder que es inconmensurable. Pero hay algo tan hermoso que hoy quiero reflexionar. Hoy vamos a tomar el pasaje vamos a estudiar el Salmo 24. Porque tenemos que conocer lo que Dios reveló a través de David acerca de la promesa que él había hecho y acerca de la gloria que vendría con aquel Mesías que cumpliría completamente su voluntad. Blanca Pavón, Laila Rodríguez, y hay alguien más que se me pasó ahí poder saludar. Si me puede escribir nuevamente, perdone que a veces por la tecnología no puedo saludar a todos. Por lo que hoy vamos a estudiar el Salmo 24. El Salmo 24 que son salmos muy cortos. Al igual que es un poquito más largo que el Salmo 23, pero el Salmo 23 es un salmo muy corto, pero con una gran profundidad y hablan acerca del Mesías que vendría, el Mesías prometido, aquel que redimiría a Israel y al mundo de su pecado.
Para los que tienen sus Biblias ahí abiertas, les bendigo en el nombre de Jesús. Y les pido, por favor, a los que se conectan al Olivo Ministerio, que cada vez que estudiemos, que meditemos acerca de la palabra de Dios, no te conformes únicamente con lo que yo te digo. Lee tu palabra, lee la escritura, que es un milagro y una bendición que podamos hoy contar con tantos medios donde se ha guardado la escritura, la palabra de Dios. Si es electrónico, no importa. Si es de papel, no importa, pero siempre lee tu palabra de Dios. Sé hábil en tu herramienta, sé hábil en el uso de la palabra de Dios. Este Salmo 24, en el cual hoy vamos a meditar, dice a los que tienen su Biblia, yo voy a leer la versión Reina Valera del 60, que es la que a mí más me gusta para hacer mi estudio primario, pero uso muchas otras versiones para poder entender más la riqueza de los significados. Rosana Gallardo, bienvenida, le bendigo en el nombre de Jesús. Pues este Salmo 24, la mayoría de Biblias tienen pequeños títulos o en los salmos incluso dice quién los escribió. Si tú miras aquí el Salmo 24, dice como un encabezado, el Rey de Gloria. Salmo de David. David compuso muchos de los salmos de este hermoso libro, que los salmos eran una especie de canciones de alabanza a Dios. Estos salmos estaban hechos también para ser cantados, para elevar la voz en una adoración y en una alabanza para Dios. Por eso es importante saber qué cantamos. Creo que lo hemos hablado alguna vez, pero es importante hoy que vamos a estudiar este hermosísimo salmo. De saber que desde el principio la alabanza y la adoración a Dios no fue solamente el cantar. Ahí desde el principio de la historia de la humanidad, un sinfín de música. De hecho, desde antes del diluvio, nos dice que la descendencia de Caín, ahí vemos a uno de los primeros cantores, o al primer cantor. Pero no es solamente el hacer armonías, sino qué es lo que haces. Cuando alabamos en unidad, en congregación, nosotros tenemos que entender qué estamos haciendo. No solo es el ritmo, no solo son las melodías pegajosas o los buenos tonos que puedan tener o la buena voz que puedan tener los que llevan al pueblo a una alabanza, sino lo que están expresando con esa alabanza y el corazón con el que se canta. Este salmo fue escrito por David. David en el inicio de su reinado. En el inicio de su reinado como rey de un Israel ya unificado. Ustedes se recuerdan desde que fue ungido a ser rey de Judá, a ser rey de Israel, fueron muchos años y fueron procesos en su vida en los cuales Dios lo fue formando. Pero en todo ese proceso también David fue amando cada día más a Dios. Y este salmo se enmarca dentro de un momento muy especial para David. Este es un salmo mesiánico. ¿Y qué es un salmo mesiánico? Un salmo mesiánico es un salmo profético que habla del Mesías, el ungido, aquel que vendría con una unción no como la conocían cualquiera en ese tiempo de David. David había sido uno de los ungidos. Pero este era el ungido, cuando vendría el ungido, aquel que no solo el Espíritu Santo vendría sobre él, sino que permanecería sobre él. Y David alababa, era un adorador, pero fue formado
en las más duras condiciones y su adoración venía de un corazón que estaba agradecido con Dios. Eh, Hablando de la palabra con mi esposa y, y creo que esta adoración tan reveladora de David, porque los salmos de David, cuando nosotros estudiamos los salmos de David, no solo son letras de una canción bonita, no son solo letras que riman en la prosa judía, sino que incluso Dios usaba a David para que cuando él escribiera, estuviera profetizando. Él hablara en nombre de Dios, y en los salmos hay enormes y tremendas revelaciones de Dios. La voz de Dios manifestándose, abriendo el velo para que los hijos de Dios pudiéramos conocer más de Él. Y ese tipo de alabanza profética, de adoración profética, empezó a venir a David desde el momento que él fue ungido. Y él empezó a adorar de una manera guiada por el Espíritu Santo de Dios, hasta que fue llamado el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Y mira, a mí me llama la atención esto porque, claro, gracias a Dios, pues ahora el evangelio se ha expandido de una manera tan grande, tan hermosa, que ha alcanzado, si no todos, pero gran parte de lo que es la tierra. Y con eso, pues claro, nos hemos enriquecido con las mismas culturas que tenemos en diferentes lugares. Por ejemplo, Guatemala no es lo mismo como alabamos, como adoramos, que como se adora probablemente en Rusia, o mucho menos como se adora en África, o como se adora en otros tiempos, en otros lugares, porque la misma cultura hace que tengamos diferentes expresiones de la alabanza y la adoración. Pero el Espíritu Santo siempre tiene que ser aquello que mueva y motive la adoración y la alabanza. Este canto, este salmo de David, perdón, muy probablemente fue escrito en una época muy determinante para su vida. En el tiempo en que David ya había sido nombrado como rey de todo Israel, incluyendo Judá e Israel completo, unificados en una sola nación. Y él y David sabía lo importante que era el respaldo y la presencia de Dios para su reinado, para su vida y para la vida de Israel. Y hasta el momento, lo que era el símbolo de la misma presencia de Dios era el arca del pacto, y es cuando él decide que esa misma presencia debe venir a la capital que Dios le había dado como la capital del reino, que era Jerusalén. Y ustedes se recordarán todo lo que pasa, lo hace de una manera inadecuada, va a traer el arca no con la santidad que Dios pedía, sino con la santidad que David creía que debía llevarse, o con la pompa que David creía que era lo correcto, y pasa una tragedia, muere uno de aquellos que iba a llevarse el arca, y dejan el arca a medio camino en la casa de un tal Obed-edom. Y digo esto porque quiero mostrarles todo la historia que rodea a este salmo. Y hasta que llega el anuncio y dejan el arca ahí porque la consideraban sumamente peligrosa, que podía traer muerte incluso al mismo rey y a su casa. Pero dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 15, yo lo voy a leer acá. Ustedes, si quieren, quédense aquí con el Salmo 24. En el segundo libro de Samuel, de 6, del 12 al 15, 6, 12 al 15, que le fue dado aviso a David que donde habían dejado el arca, en la casa de Obed-edom, todo lo que este hombre tenía había sido bendecido en gran manera. Y entonces David entendió que la presencia de Dios
no era para juicio, sino que era para bendición, y decide ahora sí ir a traerla tal y como había sido ordenado por Dios a Moisés. Y trajeron el arca a Jerusalén, y nos narra ahí que cuando llevaban el arca, únicamente los levitas, cuando hicieron tal como había mandado Moisés a levantar el arca y la traían, dieron 6 pasos, y al 7º paso, ahí mismo David no era el adecuado para sacrificar. Los sacrificios generalmente lo hacían los sacerdotes, pero el mismo David sacrificó un buey y un carnero engordado. Y dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y él se puso un traje de sacerdote. Y eso lo vamos a tocar en otro estudio, porque David se puso un efod de lino, que era el traje que únicamente se podían poner los sacerdotes, y él sacrificó delante del arca. Pero David danzaba con todas sus fuerzas, y así David dice, y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con gran júbilo y grandes sonidos de trompeta. Bueno, esa es la historia. Y si tú quieres saber qué era lo que decía David en ese gozo profundo que él tenía de que la presencia de Dios se había revelado favorable para él, y ahora la misma presencia de Dios entraría a vivir a su casa, entraría a morar y ser la presencia de Dios la que dirigiera a Israel. David danzaba y cantaba. Y este fue el canto que compuso David en ese momento. David, en ese momento, él compuso este salmo. Pero con todo y que él estaba viendo el arca del pacto, sus ojos por medio del Espíritu miraban mucho más allá de esa arca. Sus ojos estaban siendo llevados proféticamente y veían anticipadamente la sublime ascensión, el ascenso del Rey de Gloria. David fue trasladado al momento ni siquiera de la venida del Mesías y de su obra redentora. David fue llevado más allá cuando Cristo se levanta y es llevado a los cielos en poder y en gloria. Y en este momento escribe este maravilloso salmo. Pastor Juanín Rivas, le bendigo en el nombre de Jesús. Y empieza el Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el salmo inicia con un reconocimiento del dominio y la propiedad de Dios sobre la creación. Dios es el creador del mundo y lo que habita en él, y por eso le pertenece. Y dice más, de Jehová es la tierra, ¿y qué más dice? Y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. No es solamente, y miren, esta era una revelación tremenda. Dios no es solamente Dios y propietario de Israel, sino también de los gentiles. Dios es Dios de Israel y es Dios del mundo, tanto de blancos como de los morenos, de los ricos y de los pobres, de los hombres y las mujeres, de todo ser humano. Dios lo considera suyo como propiedad y lo reclama para sí. Y en Cristo Jesús, Dios nos atrajo a todos. Cristo Jesús vino y en la cruz abrió sus brazos para atraer a todos
para que seamos uno con Él, para que los que respondan al llamado puedan regresar a estar en sujeción del Creador y propietario del mundo. Porque Él la fundó, dice, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra fue formada del agua y fue fundada sobre el mar. Fue con el poder de Dios, con la palabra de Dios, que es el verbo, Cristo mismo, hizo que el agua tuviera límites, que se replegara y saliera a la tierra. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses, nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 11, que aquel Dios que Israel reconocía como su Dios, pero no lo reconocía como el Dios de los gentiles. Nos dice que por medio de Cristo, miren qué hermoso. Colosenses 3:11. Cuando el Mesías se manifiesta sobre la tierra y hace su labor redentora, no la hace únicamente para los judíos, la hace para todo aquel que venga a Él, arrepentido y reconociendo el señorío y el sacrificio sustitutivo de Cristo por su pecado. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo rompió aquello que separaba a Israel de los gentiles. Y esto fue visto por David. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo, el cosmos y los que en él habitan. Y Pablo lo toma con otras palabras y dice, donde ya no hay griego ni judío, donde ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no es eso lo que hace que tú seas de Dios. Ni bárbaro, ni escita, ni libre, ni esclavo, sino que Cristo es el todo y en todos. El ser humano habita en la tierra y muchos reparten su territorio, reparten la tierra. Se ha repartido desde el principio de la humanidad y vemos cómo en tiempo de Peleg, dice, se partió la tierra. Y se repartió en tribus, en pueblos, en naciones, como lo conocemos hoy, en imperios. Y el hombre, el ser humano, se le ha repartido como que fuera su propiedad. Pero la tierra no le pertenece al ser humano. El ser humano es un mero habitante, un inquilino, porque el verdadero propietario está en los cielos y daremos cuenta al Creador de lo que hemos hecho con su creación, con su propiedad. Cuando dice de Jehová en la tierra y su plenitud, cuando hablamos de plenitud, significa totalidad. La plenitud de la totalidad. No solo habla de la tierra, sino todo cuanto hay en ella. Habla del fruto que aporta, de sus cosechas, de sus riquezas, de la vida misma que habita en la tierra. Todo le pertenece a Dios.
Dios hizo la tierra y la mantiene. Miren, de verdad es que si dependiera del ser humano, ya hubiéramos destruido esta tierra. De hecho, la tierra está siendo destruida por la administración de un hombre, de una humanidad en pecado, en rebelión contra Dios. A pesar del abuso que el ser humano ha cometido a sus propias criaturas, pero de Jehová es la tierra. Y miren, y esto nos habla grandemente, porque miren, de Jehová es la tierra. Cristo, y ahora vamos a hablar del Mesías, de Cristo. De Jehová es la tierra. Amén. Estamos ya claros. Jehová el Padre es la tierra. Ahora, Cristo, ahora ¿qué tiene que ver Cristo si de Jehová es la tierra? Cristo tiene un doble título de propiedad sobre la tierra. Y vamos a hablar acerca de esto. Un doble título de propiedad. Las credenciales que puedes sacar y decir, me pertenece. El primer título el primer título de propiedad que tiene el Hijo, el Verbo, Cristo, es por herencia. Por herencia de Dios el Padre. Porque todo lo que tiene el Padre es suyo. Todo lo que tiene el Padre es de Cristo. ¿No crees que sea así? Pues vamos a la Biblia. Ya que estamos aquí emocionados y yo les pedí que por favor tuvieran ahí su Biblia abierta. Por favor, miren, acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. Carta a los Hebreos 1 y 2. Pero 1, 2, 1, 2. Dice, bueno, voy a empezar desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quien hizo heredero de todo? Al Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y esto, miren, esto es tremendo lo que estamos hablando aquí. Entonces, el heredero de Dios Padre es el Hijo, Dios Hijo, porque Él lo constituyó heredero de todo. Y dice que el Padre hizo el universo por medio del Hijo y por quien asimismo hizo el universo. Y miren qué palabra tan hermosa esta. Porque algunos se centran únicamente, y claro, para nosotros lo que más nos importa es que Él creó los cielos y la tierra, nuestra atmósfera y donde nosotros habitamos. Pero aquí nos habla que no solamente eso hizo el Hijo, sino hizo el universo. El universo. Todo lo que existe. Las estrellas fueron hechas por el Hijo. Los planetas, el universo fue hecho, las galaxias fueron hechas por el Hijo. Y entonces el título de propiedad de la tierra lo tiene Dios Padre y se lo da en herencia al Hijo. Por eso tiene dos títulos de propiedad Cristo, por herencia, y el segundo derecho es por creación. Pues todas las cosas son de Cristo, porque Él las creó. Acabamos de leer que todo el universo fue hecho por el Hijo. Pero si vamos aquí mismo al Evangelio de Juan, bueno, no aquí mismo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 3, vemos cómo la palabra nos habla y nos dice, Juan 1:3, dice, todas
las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo tiene el título de propiedad sobre la tierra porque es una herencia del Padre y porque todas las cosas fueron hechas por Él. Y dice el versículo, regresamos a los Salmos 24, 3. Y David, miren qué tremendo esto, porque David estaba probablemente escribiendo cómo él podría presentarse delante de la presencia de Dios, cómo él podría presentarse delante de esa arca del pacto. ¿Cómo me puedo presentar? Porque ya mandé a traer a algunos la presencia de Dios conmigo y uno se murió. ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios? Pero en esa respuesta dirigida por el Espíritu Santo, David nos enseña algo que trasciende únicamente el espacio temporal donde David escribió. Porque David dice aquí en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Son dos cosas diferentes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Porque tenemos que entender, y aquí lo reconocía David, que Dios es más alto que nosotros. Y Dios habita en los cielos, que son más grandes que nosotros. Ninguno puede decir, mira, yo voy a llegar a exigir, y como algunos piensan es que Dios lo tratan como que fuera uno de nosotros, y no es así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cómo podemos acercarnos y subir al monte santo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿y quién estará en su lugar santo? Son dos cosas. Una es subir, una es llegar, y la otra es cómo me mantengo. ¿Quién estará en el lugar santo? Dos enormes preguntas que se hace el dulce cantor de Israel. Y la respuesta viene a David por medio del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces la respuesta que viene a David, cuando él se pregunta, él ya sabe, él está de una vez poniendo que Dios es el Dios de todo, el que hizo todo y el que todo le pertenece. Ahora David anhela subir a la presencia de él y habitar en esa presencia. ¿Cómo? ¿Cómo puedo subir a la presencia? Y la respuesta le dice, bueno, si quieres subir a la presencia de Dios, si quieres permanecer en la presencia de Dios, dice, solo podrá subir el que tiene las manos limpias. Y las manos limpias quiere decir que todo su accionar ha sido con inocencia y que no se ha manchado con el pecado nunca, porque aún una mancha de corrupción y de pecado ya es suciedad delante de Dios. Me viene a la mente la imagen de un quirófano. Tenemos aquí a nuestra doctora Lucky. Y va a ser una cirugía sumamente delicada. Pues los médicos tienen que entrar estériles. Se lavan bien, creo que todos hemos visto. Y bueno, yo lo vi, mi papá, mi padre fue médico y miraba cómo en algunos momentos lo vi prepararse. Porque tenía sanatorio, tenía un sanatorio que nosotros íbamos ahí.
Y miraba cómo eran de menticulosos, y ahora lo veo también con mi hijo que sabe bien, y mi hermana, ¿verdad? Y mi sobrino y mi cuñado, que tengo una familia de médicos enorme. Les mando un gran saludo y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero cómo eran de cuidadosos en no dejar ninguna mancha. Y luego se ponen guantes estériles, se ponen ropa estéril para no entrar ninguna contaminación, porque aún una pequeña contaminación puede matar al paciente. Y aquí dice, ¿quién va a subir? ¿Y quién puede permanecer delante de su presencia? Solo aquel que tiene las manos limpias, que nunca ha pecado. Solo, solo aquel que tiene una inocencia completa y que su vida refleje una total santidad. El que su alma nunca se ha levantado a querer, a desear, a anhelar o a vivir por cosas vanas. Y las cosas vanas son aquellas que no tienen eternidad. Aquellas que tú has deseado, que tú sabías que no era la voluntad de Dios, aunque nunca lo expresaste con la boca, aunque nunca actuaste para tenerlo, pero tu alma se elevó en el deseo del pecado. Aquel que no haya jurado con engaño. ¿Quién puede decir que ni desde niño hasta la edad que tenemos acá, nunca dijo una mentira? Nunca. Ninguno. Y entonces esto se volvía una misión imposible. Y dice la palabra, el que pueda llevar las manos limpias y el corazón puro, el que no haya elevado su alma a cosas vanas ni haya jurado con engaño, este va a recibir la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. La salvación solo podía venir por el parámetro perfecto de santidad sobre la tierra. Y ese parámetro solamente lo cumplió Jesucristo. Solamente Él tuvo sus manos limpias del pecado y su corazón siempre tuvo pureza y su alma nunca se elevó a buscar su voluntad, sino que siempre su alma se elevó a buscar la voluntad del Padre. De su boca nunca salió mentira, porque Él es la verdad. Y entonces dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cómo podemos buscar el rostro de Dios? Solamente entregando nuestra vida a Cristo. Y por su santidad, por su perfección, por su pureza, somos llevados y somos elevados para subir el monte de Jehová y para permanecer en su presencia. Solamente a través de Jesucristo somos introducidos a la perfección, a la santidad y a la pureza en nuestras manos y en nuestros labios y en nuestro corazón, para poder acceder al monte de Dios, a la misma presencia de Dios y permanecer ahí para siempre. Solo Cristo cumplió todas las virtudes que por medio del Espíritu David las planteó. Solamente por la gracia que extiende Jesucristo somos tenidos dignos de alcanzar el monte de Dios. Pero esto nos dice algo muy grande, porque no solamente es la profesión de fe que hacemos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se sabe que el corazón realmente se ha vuelto a Dios?
toda profesión de fe, toda confesión de nuestros labios del señorío de Cristo y de nuestra fe en ese sacrificio sustitutivo de Jesús, que no va avalada por una vida de búsqueda de santidad, por una vida que da testimonio de esa autenticidad de las palabras que se han dicho, es falsa. Porque ¿cómo vamos a entrar a su presencia y cómo vamos a permanecer en ella? Solamente muriendo a nosotros mismos y entrando a la santidad de Cristo, que nos hace nacer de nuevo en una naturaleza que busca la santidad. No es que tengamos la santidad personal total, pero sí nuestro corazón siempre está inclinado a buscar los preceptos de Dios. Y ahí entendemos que hemos nacido a una nueva naturaleza, pero aquella profesión de fe que no va avalada con un cambio de vida, que no va avalada a un querer buscar de la santidad, a un querer apartarse del pecado y buscar de Dios, no es verdadera. Versículos, regresamos a Salmos 24, versículos del 7 al 10. Y termina aquí el salmista con miren, estas revelaciones progresivas que va teniendo David en este salmo. Es hermoso porque empieza viendo, sabiendo y confesando la propiedad de Dios sobre todos. Y luego, ¿cómo voy a subir a Él? Y le da una visión del Mesías y de su sacrificio redentor. Pero ahora, dice el versículos del 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién? ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Jesús, el Cristo, el Mesías, es el único que por derecho propio puede ascender al monte santo de Dios. Es el único que por su propio mérito y derecho puede ascender al monte de Dios. David describe esa ascensión que tuvo Cristo al levantarse y vencer a la muerte, al levantarse de la tumba y vencer a la muerte, el resucitar y levantarse. David describe aquí la ascensión del verdadero Redentor, y David ve una visión de Dios mismo encarnado, que es Cristo, levantándose para ascender al monte de Dios, al trono de Dios, que ha abierto las puertas del cielo. Dios abrió las puertas del cielo para que entrara el Hijo, y que también tú y yo entráramos por medio de Él a su presencia. Y mira qué tremenda es este regreso glorioso de Cristo al cielo. Porque hay puertas del cielo. Sí, hay puertas del cielo. Hay puertas que están cerradas para el pecador. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso?
Y adentro del paraíso estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era su prueba, pero también estaba el árbol de la vida. Y ellos no lo habían probado. Ellos no vivían, no tenían la vida eterna, aunque estaba a su alcance. Pero Dios puso una espada ardiendo que se revolvía y a querubines a guardar esa entrada, la puerta a la presencia de Dios. Pero aquí en este salmo se le ordena no a las puertas terrenales del paraíso terrenal, se le ordena a las puertas del cielo que levanten sus cabezas. Las cabezas son el dintel, lo que marca el límite de una entrada. Y le dicen: alzaos vosotras puertas eternas, levántense. Como si todo el tamaño, toda la amplitud que tenían esas puertas eternas, te puedes imaginar cómo son las puertas del cielo. Han de ser maravillosas, son enormes, son hermosas, pero se les manda que se levanten más, porque aún toda la amplitud de la gloria celestial, toda la amplitud del cielo no era suficiente para darle paso al Rey en la plenitud de su gloria. Que lo más alto de los cielos se eleve y se expanda hasta los límites en honor al Rey que viene, al Rey que asciende, el Rey de gloria. Porque aquel que habiendo descendido a la cruz y levantándose de su tumba, camina ahora triunfante a través de las puertas eternas de la nueva Jerusalén. Ni aún Él es el más alto, Él es más alto que todos los cielos. ¿Tú crees que el cielo y el tercer cielo es lo más alto? Lo más alto es Dios. Aún los seres celestiales llegan al tercer cielo, pero lo más alto es Dios. Él es más alto que todos los cielos. Y aún, mira esto, aún ni siquiera sus puertas son dignas de aquel ante el cual ni los cielos son tan santos como Él. Dios es el santo, santo, santo. El 3 veces santo. La perfección de la santidad que aún en sus criaturas, por muy santas que sean, no alcanzan esa santidad, porque Dios es Dios. Y ese Rey de gloria, ese Rey de gloria que se levantó para entrar por las puertas del cielo, ese mismo Rey de gloria que está a las puertas de tu corazón. Ese Rey de gloria, el Rey que dice cuando Salomón le levantó el templo en Jerusalén y lo hizo con lo más preciado que había en la tierra, los tesoros más valiosos que existían, las maderas más finas, el oro más puro, las gemas más hermosas. Pero cuando lo dedicó a Dios, dijo: ni aun los cielos, yo te he hecho esta casa para que habites, pero ni aun los cielos, ni aun los cielos, mira lo que decía Salomón con la sabiduría que él tenía, ni aun los cielos pueden contenerte. Ni aun los cielos te pueden contener. Y ese Dios que no lo puede contener ni el universo entero, es el Dios que hoy está a la puerta de tu corazón.
Es el Dios que toca la puerta de tu corazón. Es el Dios que habla a tu vida para que vengas a ser parte de sus elegidos, de sus escogidos, para que vengas a formar parte de su cuerpo. Él nos llama para que vengamos nosotros a habitar junto a Él, en la gloria maravillosa, en la plenitud de la gloria, para que tengamos comunión con Él. El llamado que Jesús hace a la humanidad es un llamado tan grande, es un llamado tan importante y valioso, que yo entendí algo después de tantos años de estar en el ministerio, de tantos años de predicar, de tantos años de hacer el llamado, de tantos años de llevar una palabra de Dios, que a veces nos esforzamos tanto en querer convencer a los demás. Pero solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender esta verdad tan grande. Solo el Espíritu Santo, mostrándonos la perfección y la santidad de Dios, nos puede hacer ver nuestra condición de pecado, lo necesitado que somos, lo mucho que anhelamos o que debemos de necesitar de ese Dios, de ese Rey de gloria. Y ese Rey de gloria, que aún los cielos no lo pueden contener, es el que nos dice, y mira qué hermoso, y yo quise traer esta palabra para que pudiéramos guardarla en nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis 3:20. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Algunas veces nosotros, y bueno, hay recuadros y todo, que hay un Jesús en una puerta y está llamando. Pero aquí dice, llamo, Él habla con su voz. He aquí, yo estoy a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Mi palabra está saliendo para que penetre hasta lo más profundo de tu corazón y que vuelvas todo tu ser a Él. No hay nada que no le pertenezca, no hay nada que tú tengas que no le pertenezca a Él. Creyentes de tantos años y aún nos cuesta entregar ciertas áreas de nuestra vida. Nos cuesta entregar áreas, pueden ser de mentira, ya tal vez ya no son mentiras tan fuertes, pero sigue siendo mentira. Puede ser jurar en vano. Puede ser pensamientos impuros, tantas cosas. Pero Jesús hoy, el Rey de Gloria, está a la puerta de nuestro corazón llamándonos a que vengamos con Él, a que nosotros podamos gozarnos de esa gloria que tiene Él junto al Padre. Y dice su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y tendremos comunión y tendremos identidad. Y mira, y esto no solo es para los no creyentes, esto no es solamente para aquellos que no han aceptado a Cristo, porque esto se lo está diciendo a una de sus iglesias. Y mira, esa es la iglesia de Laodicea. A estos que eran llamados hermanos, aquellos que ya tenían un ángel sobre esta iglesia,
Le dices, yo los estoy llamando. Esta palabra no solamente es para los que no conocen a Cristo, eso es para aquellos que ya conocen a Cristo y no han dejado que Cristo entre, penetre a toda área de su vida, que han estado escuchando la voz de Dios, pero han estado cerrando la puerta para que Dios no entre y haga cambios dentro de ellos. Pero hoy el Rey de Gloria se presenta delante de ti y te dice, si abres la puerta, voy a entrar a tu vida. El Rey de Gloria entrará y donde entra la gloria de Dios, todo lo inmundo tiene que salir. Todo lo sucio tiene que salir. Toda la derrota del pecado tiene que salir. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él. Tendré intimidad con Él y Él conmigo. Hoy vamos a orar. Porque todos y cada uno, incluso de los que hemos aceptado ya a Cristo, de los que tenemos un largo caminar en Cristo, necesitamos cada día más ser perfeccionados a la imagen del Hijo, del perfecto, del Santo. Cada día más parecernos más a Él. Hoy es el día del llamado a nuestra vida para que abramos la puerta de par en par. Aquellas puertas que fueron abiertas en el cielo, hoy pide el mismo Espíritu Santo por la palabra de Dios que abras esas puertas de par en par de tu corazón para que entre el Rey de Gloria y cambie todo lo que tenga que cambiar. Si tiene que cambiar los muebles, si tiene que cambiar el color de las paredes, no tengas miedo, porque Él hará una remodelación buena en tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, porque ese poder maravilloso, ese poder que venció a la muerte, ese poder de una vida perfecta de santidad, ese poder que llevó al sacrificio perfecto de Cristo y que nos redime y nos salva. Ese poder hoy está aquí para cambiar cada pedazo, cada parte de nuestro ser, para que en su perfección y en la santidad de Cristo nosotros vivamos cada vez más como Él. Pensemos cada vez más como Él. Hablemos cada vez más como Él. Para identificarnos con Él. Para que tengamos comunión con Él. Unidad con Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pero unidos a Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, yo te pido, mi Dios bendito, que hoy abramos la puerta de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, Dios bendito, yo estoy rogando para que el Espíritu Santo de Dios, aquellos que han abierto hoy la puerta, entre con luz y las tinieblas tengan que retroceder ante la luz. Que no quede ningún espacio en tu vida que no esté iluminado con la luz de Cristo. Para que tengamos su gozo, que es nuestra fortaleza. Todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos, hermanas. Qué bendición poder compartir la bendita palabra de Dios. No se olviden, cada vez que nos reunamos, tengan sus Biblias a mano. Nunca la dejen por un lado. Nunca escuchen un mensaje, bueno, a menos que vayan manejando, obviamente, que yo oigo muchos mensajes manejando, pero cada vez que tengan la oportunidad,
lee tu palabra, gózate en ella, que sea impregnada en tu vida. Y no te olvides nunca que ese Rey de Gloria hoy tiene habitación en ti. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios llegue a tu corazón y que llene cada área de ti. Que el Señor les guarde y que la alabanza y la adoración que levantemos sea una verdadera alabanza como estos salmos que leímos, como estos salmos que nos llevan verdaderamente a conocer más de Él. Les bendigo, los espero el día miércoles que seguiremos estudiando el libro de Zacarías. Espero que estén ahí tan emocionados como yo, ¿verdad? Yo me emociono siempre con la palabra. Miren, con cada letra, con cada versículo de la palabra me emociono, pero me sigo emocionando cada vez más con su palabra y con el estudio de Zacarías. Los espero para el día miércoles a las 8 de la noche y comparte, si te es de bendición la palabra de Dios, compártela. Hay una persona o más personas que necesitan la palabra de Dios, que necesitan escucharla para cambiar su vida. Comparte la palabra de Dios. No solamente el estudio, que te invito a que lo hagas, sino también por medio de tu testimonio y por medio de tus acciones. Si quieres apoyar el ministerio, puedes hacernos llegar tus diezmos y tus ofrendas. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones y que tengan una hermosa noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.